decir a un libro muy conocido, pero me llama mucho la atención porque siempre cuando leo este libro, por lo menos los primeros capítulos, por la razón de que hay muchos capítulos que cubren muchas cosas de la vida, pero me llama la atención a lo principio porque los primeros capítulos se van, como quien dice, al grano, como decimos nosotros, ¿verdad? Y yo quiero que me acompañe al Antiguo Testamento, al libro de Job. Amén, hermano. Y pues por tema ese libro tiene el problema del sufrimiento. Y hay algo que yo creo que todos nosotros hemos atravesado, es sufrimiento, ¿no es así? ¿Cuántas veces no ha llorado usted por alguna razón? Porque le duele algo, o porque se murió un familiar, o porque le diagnosticaron algo que era malísimo y después Dios lo sanó. Algo que le ha acontecido a usted. ¿Sabe, hermano, que muchas veces el sufrimiento no solamente es físico, también puede ser emocionalmente, ¿verdad? Si no tenemos cuidado. Porque a veces duele más el sufrimiento por dentro de la persona, del alma de la persona, que a veces el sufrimiento de afuera. Y esto es una realidad de lo que estamos viviendo hoy en día. Y yo estuve buscando la palabra sufrimiento, y esto es lo que decía que dolor causado por una lesión, enfermedad o pérdida. Y es cuando viene este síntoma que viene siendo sufrimiento. Pero yo les tengo buenas noticias en esta tarde. La palabra de Dios es la medicina para el sufrimiento físico y para el sufrimiento de la mente. Así que, hermano, estamos en el mejor lugar, y la palabra de Dios es el que nos va a sanar nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu. Así que tenemos Job capítulo 1. Vamos a leer nada más 5 versículos. Y por cierto, este libro me llama mucho la atención porque nadie conoce el autor de este libro, pero mucha gente dice que este libro quizás fue uno de los primeritos libros que fue escrito por una persona que es un autor desconocido, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos que esto sí fue cierto, esta historia, y yo sé que a veces se nos cuenta a nosotros cómo atravesó Job la vida, pero también después de ahí se brincan haz de cuenta al final donde dice Dios lo multiplicó y lo bendijo nuevamente, pero muchas veces se ignora todo la trascendencia, hermano, los pasos que él tuvo que atravesar para poder llegar nuevamente a donde él quería estar. Pero aquí en Job capítulo 1 dice la palabra: para la honra del Padre, del Hijo y de su poderoso Espíritu. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del comité, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Oremos, mis hermanos. Señor, en esta tarde nos presentamos delante de ti con un corazón contrito y humillado, pidiéndote la dirección, la sabiduría tuya, mi Dios, que no solamente sea un mensaje para que sea información, sino sea un mensaje que lo podamos aplicar a nuestras vidas, para que podamos ser sanados completamente, Padre mío. Yo sé que hay una sanidad muy importante que viene siendo la espiritual para cada uno de nosotros. Aunque te hemos recibido como Señor y Salvador, sabemos que luchamos con problemas,
luchamos con dificultades, a veces hay preocupaciones, a veces hay temor, a veces hay duda, pero en esta tarde, Señor, con el poder de tu palabra te pedimos que traiga bendición, traiga significación y nos inspire, Señor, para que salgamos de este lugar diferentes, sabiendo que todo va a estar bien, Señor, que el sufrimiento no es el final, el sufrimiento puede ser nada más un tiempo temporal, pero sabemos que el sufrimiento pasará y sabemos, Padre Santo, que tú tienes cosas grandes para cada uno de nosotros los que hemos confiado en ti. Te damos la honra y la gloria porque solo a ti, Señor, tú la mereces. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria sea su nombre. ¿Cuántos han escuchado esta historia? Todos se la saben de memoria. Una historia, mi hermano, que cuando yo la leo, yo me pongo a pensar y digo, los problemas que yo puedo tener o usted puede tener son así pequeños a comparación los de este hombre. Si usted se fija bien, dice que este hombre era un hombre recto y temeroso de Dios. A veces decimos, ¿cómo le pueden pasar estas cosas a la gente buena? Pero déjeme decirle, hermano, que todos nosotros estamos expuestos a que nos pase algo. Pero lo más importante en esta vida no es que nos pase algo, sino que permanezcamos en Cristo Jesús. Y es precisamente lo que Job era, un hombre que temía a Dios, que era un hombre que era temeroso. Y por cierto, el nombre de él significa aflicción. Usted puede decir, pero qué terrible sería alguien que tuviera que atravesar eso, lo que estaba a punto de atravesar. ¿Y sabe por qué le fue mal, hermano, por una temporada? Porque era un hombre temeroso de Dios y recto. Y Dios mismo, hermano, lo permitió por una razón, porque aún Dios tenía un propósito en medio del sufrimiento que él estaba a punto de pasar, porque era un sufrimiento que nadie se lo desea a nadie. Era un sufrimiento, hermano, que más adelante él ya no encontraba la salida, porque todo lo que él había adquirido, por decir, con los años y con el tiempo, haz de cuenta como si todo lo perdió de la noche a la mañana, porque esto es lo que le sucedió a él. Y fíjese, era un hombre rico, recto, temeroso de Dios, íntegro. Estaba a punto de padecer pérdidas grandes, tanto que iba a perder 7 hijos y 3 hijas. Y ni siquiera él lo sabía. Y no solamente no iba a ser en un transcurso de meses, iba a ser en un transcurso de un día. Y uno dice, wow, qué tremendo sería un golpe así, ¿no? Que de repente algo inesperado suceda así. ¿Cómo reaccionaría uno, mi hermano? Yo creo que uno reaccionaría quebrantado, como diciendo, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Pero precisamente esto es lo que está a punto de suceder en la vida de este hombre. Y era un hombre bueno, era un hombre que amaba a Dios, que temía a Dios, aún en los momentos cuando sus hijos andaban haciendo banquete cada día, porque tenía mucho dinero este hombre. Este hombre era uno de los hombres más ricos en aquel entonces, tenía de todo, mi hermano. Tenía camellos, tenía asnas, tenía bueyes, tenía siervos que le servían, lo tenía todo como usted no se puede imaginar. Y sobre todo tenía a Dios. Y él sabía que sus hijos pues no eran los mejores hijos, porque usted sabe que los padres no son responsables por los hijos, ¿verdad? Los hijos crecen a una edad cuando ellos tienen que tomar una decisión, qué es lo que van a hacer con su vida. Y muchos de ellos sí les sucede como el hijo pródigo, se van, se desvían del camino de Dios, pero Dios trata con ellos y los regresa nuevamente en donde el Señor los quiere. Entonces Job se preocupaba por ellos como un padre normal, como usted se preocupa por sus hijos, ¿verdad? Y les trata de dar consejos, de decirles, acércate a Dios, ven a la iglesia, sírvele, adóralo, exáltale, busca de Él. Y muchas veces nos desesperamos porque queremos que todos vengan, pero hermano, es el tiempo de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Job? Job decía dentro de su corazón, voy a hacer algo, porque quizás uno de mis hijos o mis hijas haya cometido pecado, tanto que ha blasfemado el nombre de Dios, y yo quiero cubrir ese pecado, que ese pecado Dios no lo vaya a culpar. Entonces él intercedía por ellos.
Él le suplicaba a Dios y le decía: Señor, ten misericordia de ellos, si ellos han pecado en contra de ti, si ellos se han alejado, si ellos han blasfemado, han maldecido o han simplemente tomado las cosas a juego, Señor, perdónales. Y yo me puedo imaginar que esa era la oración de Job, hermano, y él hacía sacrificio por ellos, hermano, hacía holocausto para agradar a Dios, para decirle: Señor, así como yo estoy agradecido contigo con todo lo que me has dado, yo te pido, si mis hijos han fallado, que no les tomes en cuenta sus pecados, que los perdones, que los ayudes. Y Job, hermano, intercedía por ellos. Pero usted sabe que cuando vienen las luchas, hermano, tarde o temprano algo va a suceder. Porque todos los que estamos aquí atravesamos luchas y pruebas. Nadie me puede decir a mí que nunca ha tenido ninguna dificultad, ninguna lucha, ninguna prueba, porque aquí en este mundo, aquí en este país también se sufre como usted no se imagina. Yo entiendo que a veces decimos: no, es que esto no es sufrimiento, sufrimiento es allá en otros países donde los están matando, donde los están asesinando, y sí es cierto, pero hermano, aquí también se sufre, porque muchas de las veces el sufrimiento quizás no sea físico, pero a veces es emocional si no tenemos cuidado nosotros. Porque el mundo nos está constantemente golpeando y golpeando y golpeando en nuestra mente, y por eso tenemos que estar firmes en el Señor, para que nos podamos agarrar de su mano y no nos suelte Él. ¿Verdad que sí, hermano? Porque esto es lo que está sucediendo en la vida de Job. Y él tenía todo lo que usted se puede imaginar, le estaba yendo bien, pero no porque le estaba yendo bien quería decir de que ya no iba a consultar a Dios, sino al contrario, entre más le iba bien, más se estaba acercando también a Dios, porque sabía que todo lo que él tenía era porque Dios se lo había dado y tenía misericordia de él. Así que, hermano, podemos confiar en el Señor en todo momento, en toda situación, en toda aflicción, en toda lucha, en toda prueba. Podemos venir a los pies de Cristo y podemos postrarnos delante del gran Rey, que Él tiene cuidado de nosotros. Y más adelante en esta historia vamos a ir leyendo un poquito más, porque yo sé que el tiempo avanza. Y en el versículo 6 al 12 vamos a leerlo rapidito. Dice así la palabra: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, fíjese, Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Wow, qué tremendo, hermano, esto se está poniendo tremendo. Job, un hombre bueno, temeroso, recto delante de Dios, está a punto de pasar una prueba, hermano, como usted no se imagina. Y no era una prueba de no nomás era una prueba de finanzas, no nomás era una prueba de que iba a estar en una situación donde nadie quiere estar, sino era una prueba donde hasta su propia familia estaba a punto de perder. Y no un hijo, no dos hijos, sino 10 hijos. Hermano, esto es una prueba bien grande. Y yo le digo a Dios: wow, qué tremendo, qué tan grande prueba, Señor. Permitiste que Job atravesara todo, porque el enemigo decía de que lo has bendecido, porque te ama, porque lo has bendecido. Entonces, hermano, déjeme decirle algo: Dios
no fue el que ocasionó esto, déjeme decirle claro. Dios simplemente le dijo a Satanás, le dijo: no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre recto y temeroso de mí. Entonces Satanás le dijo: toca su mano, tócalo sus pertenencias, tócalo a él y ya verás, a ver si no va a empezar a maldecir tu nombre. ¿Y sabe lo que Dios hizo, hermano? Dios le dio permiso a Satanás. A veces Dios permite al enemigo, hermano, en ciertas ocasiones de tocar a nuestros familiares, a veces de tocar aún nuestra vida, pero aún así Dios tiene el control en medio del sufrimiento, en medio de cuando vemos que todas las cosas nos están saliendo mal. Ahí Dios tiene aún el control. La lección no era para Job, la lección era para Satanás, hermano, porque Dios mismo le dijo al diablo: ¿de dónde vienes? Y el Satanás le dijo: vengo de andar rodeando la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el trabajo de él, de andar de un lugar a otro, y también sus demonios, para tratar de destruir el plan de Dios en su vida y también en la vida de usted. Sobre todo cuando son hombres temerosos y rectos ante los ojos de Dios, van a venir los ataques, hermano, de una forma u otra. Tal vez en la vida de Job se tardó hasta que ya tenía todo, pero así como lo tenía todo, estaba a punto de perderlo todo, por decir casi, de la noche a la mañana. ¿Te estás dando cuenta de lo que le digo? Es como les digo a ustedes, a veces cuesta levantar algo, pero cuando viene algo, un tornado, algo, puede desbaratar lo que se construyó en años. ¿No es así? Por eso nuestra esperanza debe de estar en Jehová, mi hermano. Y Dios permitió que el diablo, hermano, y empezara a atacar. El diablo siempre va a usar a una persona, déjeme decirle. El enemigo no puede hacer nada por sí mismo. Y lo vuelvo a decir, así como en Génesis, el enemigo no podía ir por su propia cuenta a engañar a la mujer. El enemigo tuvo que usar a un animal, a un animal que era la serpiente, para poder llevar a cabo su trabajo. Entonces el diablo usa a personas que se dejan usar también, ¿no es así? O por ejemplo la gente satánica, los brujos, los encantadores, los hechiceros, todas esas personas son personas que trabajan para el enemigo. ¿No es así? Entonces, ya Job estaba a punto de recibir malas noticias. Y las noticias, hermano, le iban a llegar rápido. Y no era una, no eran dos, no eran tres, 4 noticias de golpe. ¿Están conmigo? Y cuando yo leía esto decía, a ver, ya lo había leído, digo, pero qué tremendo, me puse a meditar bien. Dije, mis problemas no tienen ni siquiera esto de los problemas que este hombre atravesó. Y fíjese, dice más adelante en el 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahí va la primera noticia. ¿Se están dando cuenta? Que empieza el enemigo a usar a estas personas que se llamaban sabeos, y vinieron, hermano, tomaron el ganado de Job, por decir, una parte de su ganado, y mataron a los criados. O sea que se lo llevaron. Esa es la primera noticia. La segunda es, fíjese, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo de parte para darte la noticia. Déjeme detenerme ahí. Este segundo mensajero, que era siervo de Job, hermano, dijo que fuego de Dios cayó del cielo y destruyó el ganado. Y no es así. Él creía que había Dios destruido eso, pero no era Dios, hermano, sino que Dios permitió que el enemigo
hiciera este acto para causarle este dolor a Job. ¿Verdad que sí? Porque Dios, hermano, no puede ser tentado, dice la palabra. Dios nos puede probar, pero una cosa es probar y otra cosa es tentar. Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, como ya Dios le había dado permiso al enemigo de entrar en la vida de Job, entrar en sus finanzas, entonces por eso están sucediendo estas cosas. ¿Están conmigo? Ahora por eso se está dando cuenta que la segunda mala noticia, aunque este hombre, siervo de Job, había dicho que fuego cayó del cielo, en realidad no era Dios, sino era el diablo. Más que como él no sabía, él pensaba que era Dios el que ocasionó eso, pero no era Dios, era Satanás. Porque ya Dios le había dicho a Satanás que en verdad que puedes tocar lo que él tiene, pero a él no lo toques todavía. ¿Verdad? ¿No es así? Ahora viene la tercera mala noticia. Dice: todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. La tercera mala noticia, que todos los camellos, vinieron 3 escuadrones de los caldeos, mataron a los siervos y se llevaron todos los camellos que tenía Job. Y no era uno, no eran 2, hermanos. Si usted puso bien atención en los principios, eran innumerables. Entonces se puede imaginar que una mala noticia, él estaba bien tranquilo, viene uno corriendo hacia él y le dice: te tengo malas noticias, esto sucedió. Entonces se queda así. Y luego de repente llega otro que se alcanzó a escapar y dijo: te tengo otra mala noticia, esto sucedió, ¿verdad? Y luego viene el tercero y dice: te tengo otra mala noticia, vinieron estos, mataron a los siervos a filo de espada y se llevaron todos los camellos. ¿Te estás dando cuenta, hermano? ¿Cómo empieza a reaccionar él? Y bueno, yo me imagino que Job todavía, dijo: ni modo. Pero ya viene la cuarta hora, hermano, y esto es algo muy doloroso para él. Y sí le pegó duro a él. Y fíjese lo que dice. Entre tanto, en el versículo 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tu hijo y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. La cuarta mala noticia: 10 hijos murieron, hermano. Acuérdese que en aquel entonces las casas no eran como de bloque como hoy en día usted las mira en México. En aquel entonces probablemente eran casas de madera. La Biblia no dice qué tipo de viento vino, si era un tornado, lo que sea, pero lo que sí sabemos que era un viento bien fuerte, tumbó la casa y murieron los 10. De un golpe murieron los 10. Solamente escapó uno, fíjese, para venir a darle la noticia a Job. 4 malas noticias en un día. Así me lo está dando a entender la Biblia. Y lo peor de todo de esta situación, mi hermano, es que ahora Job está como diciendo: wow, estas primeras 3 no reaccioné, pero esta cuarta que le tocó el enemigo a sus hijos, eso sí le dolió. Dígame, ¿a quién no le dolería si algo le pasaría a su hijo o a su hija? Si a un hermano, a una hermana, si a un amigo o una amiga le sucede algo, uno se duele. Se puede imaginar sus 10 hijos de perderlo. Todo lo que tenía de la noche a la mañana lo perdió todo. Uno dice: es que eso nunca me puede pasar a mí. Yo no creo que Dios me pueda poner a prueba. Hermano, Dios puede permitir que pasen ciertas cosas en nuestra vida porque vivimos en un mundo lleno de sufrimiento. Pero sabe, yo le tengo buenas noticias, porque el sufrimiento no es el final. Así se llama el mensaje. El sufrimiento nos va a ayudar a nosotros
para poder agarrarnos más de la mano de Dios, para poder adorar más a Dios, para poder exaltar más el nombre de Dios, porque aún en el sufrimiento podemos nosotros adorar y exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque si usted se fija más adelante, aquí lo que dice en el versículo 20, fíjese lo que hizo Job. Claro, era humano y él se preocupaba, él estaba, no sabía lo que iba a hacer, pero entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Wow. Adoró. Y muchas veces, hermano, por un rasguñito nos quejamos. Creemos de que no merecemos lo que nos está pasando. Pero hermano, si Él pasó todo esto, dice que sí, se humilló, era un acto de humillación, se rasuró, se rompió el manto, obviamente, pero hermano, se postró, yo me puedo imaginar, y adoró a Dios. Eso es adorador. Esos son, hermano, los que mueven el corazón de Dios. No los que se dejan llevar por las emociones, sino por lo que está dentro del corazón. Porque puedes adorar a Dios aún en el sufrimiento, aún en el dolor, aún en la tormenta, aún en la lucha, aún en la prueba, aún, hermano, cuando te han detectado cáncer, aún cuando te han detectado que ya no hay esperanza para tu vida. Puedes adorar a Dios porque Job lo hizo. Así es. Y mire las palabras de él. No fue murmuración. No fueron quejas. Miren lo que dice en el versículo 21. Porque él entendía esto. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Fíjese nomás. Dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, sea alabado el nombre de Dios, aún en esta situación en la cual me encuentro yo. ¿Cómo estaba él? Destrozado. No estaba tranquilo, hermano. Había perdido todo lo que tenía, aún sus propios hijos. Todo lo había perdido. ¿Se puede imaginar cómo estaría este hombre? ¿Qué palabras pudiéramos nosotros estar ahí para consolar a este hombre, hermano, después de que lo perdió todo? No hay palabras, hermano, que puedan describir a una persona que estaba destrozado. No tanto por las cosas materiales, porque él no había reaccionado en las cosas materiales, pero él reaccionó cuando le tocaron lo que más amaba, que eran sus hijos. Porque al final de todo, hermano, Job entendía que lo más importante en esta vida, no eran los bienes, sino era el legado que iba a dejar aquí en la tierra. Porque ¿saben lo que yo he aprendido? Yo he dicho, esto es bueno. La Biblia enseña todo lo que él tenía, que era poderoso, que tenía en abundancia. Pero ¿saben, mi hermano, que lo que más me sorprende de él no era todo lo que tenía? Lo que más me sorprende de él era la integridad, la rectitud, que era íntegro y temeroso de Dios. Y aún en los momentos más difíciles adoró a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y eso es lo que anda buscando Dios. Dios anda buscando gente así, que aunque se levante un gigante, que aunque te quiten, como dice ese canto, que aunque me quiten todo, aunque me quiten la vida, aún así seguiré alabando y adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esos son los adoradores que Dios anda buscando. No adoradores que cualquier rasguñito empiezan a correr. Porque a veces, hermano, nosotros decimos, ay, es que mi problema es que este y es que el otro. Hermano, nuestros problemas no se comparan ni así a los de este hombre.
Así que yo sé que nos duele a nosotros, ¿verdad? Ver cosas que nos pasan a familiares, pero si vemos la vida de Job, aún así estamos mejor nosotros todavía, ¿verdad? Y lo digo, hermano, para que usted también pueda recobrar ánimo y decir, verdaderamente es cierto eso. Y esto no es una historia contada, nomás que a veces la leímos rápido y decimos todo lo que tenía, y luego después lo perdió, se enfermó, y luego inmediatamente cómo recobró todo. Pero el proceso en el cual él estaba era muy doloroso, porque él no entendía por qué le estaba pasando eso. Él no entendía, él no estaba ahí presente cuando Satanás tenía esa plática con Dios, y cuando Dios le dijo a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él sobre la tierra, que es recto y temeroso. Job no sabía eso. Entonces era un propósito de parte de Dios aún en el sufrimiento. Porque eso es lo que hace el sufrimiento, hermano. El sufrimiento no es el final. El sufrimiento es solamente el proceso para poder llevarnos hacia el éxito. Porque Dios lo que quería mostrarle, no a Job, sino mostrarle al diablo, que todavía hay personas que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Que no era por lo que él tenía. Porque hay gente que busca a Dios por diferentes motivos. Algunos lo buscan por alguna cosa que pueden agarrar de beneficio. Pero, hermano, Job no era así. Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dijo él: sí, polvo soy, ¿verdad? Dice: polvo soy y polvo volveré. Dice: salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pero por dentro estaba destrozado, porque él no entendía por qué le estaban pasando estas cosas. Hasta que más adelante, mi hermano, sucede algo. Y más adelante en el capítulo 2, déjenme ir ahí, déjenme ver mis notas también, porque no me quiero perder. 9 en adelante. ¿Están conmigo? Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó Job, hermano, con todo lo que le había pasado. Acuérdense que le llegaron 4 malas noticias, ¿verdad que sí? Y luego, aparte de eso, después le sucedió algo que no lo leímos, pero ahí está, que después vino el diablo y lo hirió con una enfermedad que se llama sarna. Y dice que agarraba un palo, por decir, y se rascaba Job. Estaba postrado en tierra, humillado, rascándose, aún no entendía. Y su esposa es cuando le dice: ¿por qué mejor no maldices a Dios y acabas con todo? ¿Y sabe lo que le dijo Job? Le dijo: estás hablando como una mujer necia. Le dijo: ¿recibiremos lo bueno de Dios? Claro que sí, pero también hay que recibir lo malo de parte de Dios. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es lo que es un adorador, hermano. Y eso es lo que hizo temblar a Satanás. Eso es lo que lo hizo temblar al diablo, porque a pesar de que era el diablo que lo había atacado de la familia, lo había atacado en las finanzas, lo había atacado en su salud, y aún así Job mantenía su integridad y era recto delante de Dios. Ahora, más adelante, sí se quejó por lo que le estaba pasando, porque él no entendía y él quería saber, pero Dios le estaba diciendo: todavía no era el tiempo de que Dios le dijera: es necesario que esto pase, pero esta prueba no es para ti, esta prueba tú la vas a pasar. Yo simplemente le estoy dando una lección a Satanás para mostrarle de que todavía hay personas que me adoran, no porque lo que les pueda dar, sino por quien soy yo. Y es precisamente lo que Dios le está mostrando a Satanás. Porque Satanás creía diciéndole: quítale todo lo que tienes y ya verás, a ver si no maldice tu nombre. Y Dios le dijo: ahí está todo lo que tienes. Todo lo que él tiene
tócalo, menos toque su vida. Y sí, después Dios permitió que Satanás tocara su vida, pero aún con sus labios, Job nunca maldijo a Dios. Su esposa dijo, maldícelo y acaba con todo, pero él dijo, no lo voy a hacer. Dijo más adelante, aunque me matare, dice, en él esperaré. Voy a esperar la respuesta de Dios. El sufrimiento, hermano, es temporal. Y más adelante usted puede leer en su casa, pero son muchísimos capítulos donde habla de 3 amigos que venían a Job para consolarlos. Y muchos de ellos empezaron a decir, le está yendo mal, porque hay pecado en tu vida. Te está yendo mal porque te crees más justo, más santo que los demás. Y hermano, Dios trató con esas personas, pero durante todos esos capítulos, ellos en lugar de consolar a Job, lo andaban culpando que por qué le estaba pasando eso a él. Y él no entendía, Job no entendía el proceso, pero era un proceso de parte de Dios para poder hacerlo más fuerte en la vida. El sufrimiento nos hace más fuerte, ¿no es así? Siempre veo una imagen, una flecha de una persona, ¿verdad? Que el enemigo le avienta una flecha y le pega, y con esa flecha le cuenta como si ya se siente que se le va a acabar la vida. Y hay otra persona que le han dado 10 flechazos y todavía está dándole consuelo a la persona que apenas le dieron una flechecita. ¿Te estás dando cuenta, sí, hermano? En el reino de Dios se sufre, es la verdad, y se sufre más, hermano, en el reino de Dios que allá afuera, porque no solamente tenemos que luchar contra adversidades, sino también a veces tenemos que luchar contra ciertas cosas que vienen en contra de nosotros, como el enemigo usa a personas. Entonces tenemos a todo el mundo que no ama a Dios. La Biblia dice que ellos son enemigos de Dios, y si son enemigos de Dios, son enemigos de nosotros también. Los únicos amigos que tenemos son los hermanos en Cristo, la familia en carne y los ángeles que le sirven a Dios. Pero realmente la Biblia lo dice, que todos los que quieren vivir para Dios van a padecer persecución. Es la verdad. Si usted quiere vivir para Dios, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, yo le he contado testimonios donde yo trabajaba antes, que había personas que no lo querían a uno por la razón, hermano, porque uno era diferente, no era igual al montón. Porque cuando uno se identifica aparte y pone una raya diciendo yo soy un hijo de Dios, y los demás empiezan a juzgar, empiezan a condenar y empiezan a decir un montón de cosas, porque ellos no son hijos de Dios. Por eso dicen estas cosas. Pero hermano, tenemos que estar preparados a todo. Dios tiene el control de todo esto. Dios tenía la vida de Job aquí, miren. Aunque Job no lo entendía, él creía que se iba a acabar todo. Porque en la situación donde llegó él, hazle cuenta como si ya no había esperanza para él. Ya lo había perdido todo. Todo lo había perdido. Lo único que no perdió era su esperanza y su adoración en Dios. Es lo único que permaneció. Y eso es lo que movió el corazón de Dios para restaurarlo, para bendecirlo, para volver a levantarlo, porque él sabía que lo que él tenía no era por él, sino era porque Dios lo había bendecido, lo había levantado, le había multiplicado de una manera grande y poderosa. Pero la verdadera felicidad en Job no eran las cosas materiales, sino era Dios. Era Dios. Pero lo que sí le dolió más que nada era que sus hijos habían muerto. Y no era uno, eran 7 hijos y 3 hijas. Entonces era una situación difícil. Ya vamos a ir cerrando, no se preocupe. 7 hijos y 3 hijas, los cuales no habían. Más adelante, hermano, no me quiero adelantar, vinieron los amigos de Job, visitaron para consolarle, pero después lo acusaban que le estaba yendo mal porque quería justificarse. Y déjenme decirle algo: si Job pudo superar ese dolor, esa pérdida y ese quebrantamiento,
usted puede superar cualquier dolor, dificultad, prueba que usted está pasando. Usted no está enfermo, ¿verdad que no? No estamos enfermos. Tenemos fuerzas, tenemos todavía, nos podemos caminar, podemos levantar nuestras manos. Sí, a lo mejor nos duele aquí o nos duele acá, pero todavía tenemos fuerza para poder levantarnos. Todavía estamos en una buena situación. Y si nos falta esto, después Dios nos puede sanar. Y si no nos sana, de todos modos vamos a seguir sirviéndole a Dios, hermano, porque buscamos a Dios no por lo que nos pueda dar, sino porque lo amamos y porque lo adoramos y lo queremos adorar por el resto de nuestra vida, en las buenas y en las malas, como dijo Job. Bendito sea el nombre de Jehová en todo tiempo, por decir. Cuando hay y cuando no hay también. Así es lo que anda buscando Dios. Porque yo siempre le digo qué fácil es la sonrisa, ¿verdad? Cuando todo va bien. Pero ¿qué sucede cuando viene una mala noticia? Es cuando de repente empezamos así a reaccionar. Pero tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, agarrarnos de la palabra del Señor, porque esta palabra, esta historia, hermano, no solamente fue una historia, sino fue algo para que usted y yo también aprendiéramos de que en la vida van a haber problemas también, pero que el sufrimiento no tiene que ser nuestro final. Porque el sufrimiento de Job no era su final. Dios después lo restauró, hermano. Y usted conoce la historia, ¿no es así? Dios lo restauró. Dios le dio lo doble de todo lo que él tenía antes, pero también le dio a 10 hijos más. Le volvió a dar a 7 hijos y a 3 hijas y lo restauró. Y yo entiendo que los 10 hijos que él murió, eso no se podía restaurar, porque ya se habían ido. Pero de todos modos, Dios, hermano, le dio nuevamente 10 hijos. ¿Están conmigo? Y yo decía, ¿qué pasaría con esos hijos? ¿Se irían al cielo o no se irían? Otra de esas preguntas. Y yo decía, bueno, pues yo creo que se fueron. Porque si él estaba intercediendo por ellos, y quizás se les haya hecho fácil a ellos, ¿verdad? Por eso también Dios permitió que tocaran los hijos de Job. Pero yo le digo algo, hermano, póngase de pie. ¿Sabe lo que he aprendido en el caminar de Dios? Que el Señor no nos va a poner más a prueba de lo que podamos soportar. Que a su tiempo nos va a dar la salida. Porque no todos nosotros tenemos la capacidad de Job de soportar tanto sufrimiento y todavía estar de pie. Porque hay gente que pierde el trabajo, se deprime, va y se ahorca con una prueba así bien fácil. Y siendo que no es ni siquiera una prueba en realidad. Pruebas son estas las que este hombre atravesó. Y nadie de nosotros, hermano, quizás nunca vayamos a atravesar todo lo que este hombre atravesó. Pero ¿sabe qué? Lo que podemos ver nosotros es que sí podemos adorar a Dios. Amén. Podemos adorar a Dios en la lucha, en la prueba. Podemos derramarnos delante del Señor, de decirle: Señor, perdóname en esta tarde si me he quejado, si he murmurado, si he dicho algo que no debería, alguna actitud, o si he puesto condiciones diciendo: Señor, si tú no me bendices, ya no voy a ir a la iglesia, o ya no te voy a servir, o esto y el otro. Hermano, Dios ha hecho tanto por nosotros. Si Job pudo superar el dolor, la pérdida, el quebranto, nosotros también podemos superar cualquier problema que podamos estar atravesando en este día. Lo único que Dios pide de nosotros es que adoremos a Dios, que nos esfuercemos, aún en los momentos más difíciles, y Dios se va a encargar de ayudarnos, porque la Biblia dice que Dios no va a dejar postrados, no nos va a dejar postrados en el desierto, que nos muéramos ahí en el desierto. Esto solamente es un proceso, lo que puede pasar en nuestra vida. Nuestro final no es el sufrimiento, nuestro final, hermano, es seguir adorando y exaltando a Dios. Y si Dios da, hermano, gloria a Dios. Y si Dios no da, aún sea el nombre de Jehová bendito en esta tarde. ¿Sabe lo que decía el
aunque falte el producto de olivo y los labrados no den mantenimiento, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque nosotros amamos a Dios, no por lo que Él nos puede dar, sino porque lo adoramos, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria en esta tarde. Ahí donde tú estás con ese dolor, con esa preocupación, con ese sufrimiento que tú crees que es grande, ahí está Dios. Si Dios estuvo con Job en las buenas, en las malas, Dios también estará con nosotros en el valle de sombra de muerte. Así como decía el salmista David, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Oh, te damos toda la honra y toda la gloria, Padre Santo, porque el mundo busca las cosas materiales, el mundo busca saciar el ojo con las cosas que se tocan, pero nosotros buscamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que solamente se merece el trono de nuestro corazón. Solamente Él se merece el trono de nuestro corazón, no el trabajo, no el dinero, no lo que queramos, sino solamente Dios se merece el trono de nuestro corazón. Entrégale el trono de tu corazón a Él, porque Dios quiere ser primero en todo. Dios quiere ser primero en tu vida. Si tú amas otras cosas más que a Dios, no eres digno del reino de los cielos, dice la palabra. Es necesario que ames más a Dios que todas las cosas allá afuera. Así le dijo Job, y Dios da a entender que yo amo más a Dios, aunque haya perdido eso, aunque mis hijos se hayan ido, aunque les haya sucedido eso, aunque estoy enfermo, aún así sigo amando a Dios, aunque mi esposa me dijo que maldiga a Dios y muera, que fuéramos, aún así lo he de glorificar, lo he de exaltar, porque Él da y Él quita, polvo fui y polvo regresaré. Oh, gracias, Padre Santo. Eso es un adorador, eso es un hombre verdaderamente recto, temeroso de Dios, un hombre que lo dio todo por Dios, lo dio todo por amor a Dios. Sí le dolió en su corazón, le dolió todo lo que le estaba pasando, pero aunque grande haya sido la caída de este hombre, Dios lo volvió a levantar y fue poderoso. Y lo que me sorprende más de esta historia no es lo que le pasó, sino lo que más me sorprende es que adoró a Dios y dejó un legado, un legado que habla más que todas las cosas, un legado que han pasado miles y miles de años y aún así se sigue hablando de la historia de este hombre, se sigue hablando de lo que él hizo, lo que atravesó por amor a Dios. Y fue el enemigo que lo atacó, pero Dios lo restauró y lo restituyó. Oh, Padre Santo, que es lo más grande en esta tarde, que poder adorarte en espíritu y en verdad. Yo no sé si hay alguien en esta tarde, ahí donde está. No necesitas que decirlo porque Dios lo sabe. Puede ser una lucha, puede ser una prueba que digas, por dentro siento este quebranto, siento este dolor, siento esta preocupación que no me deja dormir, no me deja estar tranquilo. No sé si las cosas van a mejorar para bien o para mal, pero yo te puedo decir algo, las cosas van a mejorar para bien. El sufrimiento no es tu final. El sufrimiento solamente es un proceso, porque hay algo nuevo que nos espera a cada uno de nosotros si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros. Le podemos pedir al Padre todo lo que queramos y Dios nos va a escuchar, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Nunca te alejes del camino de Dios. Ese fue el éxito de Job, que aunque vino lucha, vino pruebas, vino el enemigo y lo sacudó, lo zarandeó, no se alejó del camino de Dios, de la voluntad de Dios. Esa es la clave del éxito: adorar a Dios sobre todas las cosas, amarlo a Él antes que todas las cosas. Oh, yo sé que aquí hay hombres como Job, aquí hay mujeres que tienen ese corazón también.
Como dice el canto, si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Lo tienes todo, lo tienes todo, lo tienes todo. Estás completo en Cristo Jesús. Ni la enfermedad, ni la muerte, ni la escasez, ni lo sobrevenir, ni lo alto, ni lo oculto, ni siquiera la muerte te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario era muy grande, era muy grande. Ahí el Señor lo hizo todo por nosotros. Lo entregó todo por amor. Ahora Dios quiere que nosotros le entreguemos todo, que nos dará adoración. Adoremos a Dios. Adoremos a Dios, iglesia. Adorémoslo en espíritu y en verdad, porque eso es lo que busca Dios. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que tu prioridad sea Dios en tu vida. Y deja que Dios pelee tus batallas. Hay batallas que le pertenecen a Dios. Dios peleó por Job. Dios peleó por él, porque aunque el enemigo lo atacó, Dios peleó por él y le restauró lo doble de todo lo que él tenía. Y también le dio 10 hijos. Le dio 7 hijos y 3 hijas, las cuales fueron las más bellas de sobre toda la tierra. Y le dio muchos más años de vida, tanto que dio hasta la 4ª generación de sus nietos. Porque con Dios no hay coincidencias, solamente hay propósitos, mis hermanos. Con Dios solamente hay propósito. Adora a Dios en tu corazón. Adórale ahí en la lucha. Adórale ahí en la prueba. Adórale cuando todo duele. Adórale aún cuando las cosas no van a tu favor. Sigue adorando a Dios, porque el milagro puede estar al otro lado de la puerta. Dios pelea por nosotros. El sufrimiento no es tu final. Tu final